Ok, entonces ya tenemos las características del panel, el arreglo del panel, el arreglo de las baterías, cómo están conectadas las baterías, las características del inversor. Ya nos queda entonces el próximo paso es cálculo de conductores y luego van a hacer las protecciones. Por ahora vamos a hacer el cálculo de conductores, ¿verdad? Los paneles, el arreglo del panel me estaba dando 11 paneles en paralelo y aquí están las características, ¿verdad? La corriente cortocircuito se mantiene, el voltaje máximo a circuito abierto, la corriente de máxima potencia, el voltaje de máxima potencia de los 11 paneles, que es 462 voltios, ¿verdad? Eh, la longitud en 15 metros y la temperatura ambiente 42 grados centígrados, ¿verdad? Los conductores van instalados en tubería MT y separados del techo a 3 centímetros aproximadamente. Este dato es importante porque me va a permitir después hacer unos ajustes tanto por temperatura como por radiación solar. Recuerde que los paneles van sobre el techo y le van a incidir a los conductores, le va a incidir la radiación solar a pesar de que estén en tubería, ¿verdad? Que lo vayamos a colocar en tubería. Sin embargo, hay conductores que aguantan, los conductores que habíamos seleccionado me aguantan, esos vienen para el ambiente, ¿verdad? Son fotovoltaicos. Pero, ¿qué pasa? Que estos conductores LXLP, ¿verdad? Son fotovoltaicos. Pero igualito, digamos que por medida de seguridad, para evitar que se roben los conductores y todo eso, siempre es bueno colocarlo dentro de las tuberías, ¿verdad? En este caso tuberías EMT. Y para que no les dé tanto calor, lo separamos 3 centímetros mínimo del techo, ¿verdad? Entonces, por capacidad, o sea, por la capacidad de corriente que me aguanta el conductor, hay digamos, dos maneras de hacerlo, ¿verdad? La primera es utilizando el 1.25 por 1.25, o sea, 1.56. ¿De dónde me sale? 1.25 es porque se considera que los paneles, por normativa, se consideran como cargas continuas y todas las cargas continuas deben ser multiplicadas por 1.25, ¿verdad? Pero el otro 1.25 es como un estimado de la radiación solar para no estar, para simplificar los cálculos posteriores, ¿verdad? Es como decir, bueno, vamos a tener un aproximado de la radiación solar y por eso lo multiplicamos por 1.25. En total son 1.56 el factor por la corriente de cortocircuito en serie, ¿verdad? Me da 22.56. Esta corriente no es la que va a tener el arreglo del panel. Simplemente es una corriente que me permite a mí hallar los conductores, ¿verdad? Una corriente virtual. El panel máximo va a tener en cortocircuito 14,46, ¿verdad? Y a máxima potencia 13,57, ¿verdad? Prácticamente los paneles trabajan como si estuviesen cortocircuitados porque la diferencia es muy poca. Pero entonces, como dijimos, esta corriente no va a llegar al panel, pero es para calcular qué conductor es el que me va a servir. Entonces me meto en la tabla de conductores THHN con aislamiento 90 grados centígrados, conductor de cobre, y me da este conductor 14 AWG, cuya sección es esta que está acá. Ese conductor para 30 grados centígrados, que es lo que me indica la tabla, ese conductor me aguanta 25 amperios, ¿verdad? Para los 30 grados centígrados. El conductor también, XLP, que es un conductor fotovoltaico, perdón, por norma europea, vienen en este calibre, 1.5 milímetros cuadrados, ¿verdad? 90 grados centígrados cobre, ¿verdad? El aislante 2 kV, 2 kilovoltios, o sea, viene para un buen aislante,
¿Por qué? Porque estamos manejando voltajes elevados, ¿verdad? Por eso es que no es bueno utilizar este. Este lo podemos usar, pero estamos cercanos al límite. Entonces, lo recomendable siempre es usar este conductor. Lo coloco es por si acaso no se consigue en Venezuela. Bueno, tenemos esta otra alternativa. Pero lo ideal siempre es utilizar el que es, pues, entonces el conductor para paneles fotovoltaicos. Este conductor me aguanta 24 amperios, ambos me superan el mínimo que estoy buscando, ¿verdad? 22.5. Ahora, ¿cuál es el método, digamos, más largo pero más exacto? Bueno, hallando la I del conductor, pero esta vez no le voy a multiplicar por este factor de radiación solar, sino que voy a hallar exactamente cuánto me aguanta el conductor por los efectos de la radiación solar. Entonces multiplico 1.25 por la corriente de cortocircuito, ¿verdad? Que este 1.25 es para carga continua, entonces esta es la corriente 18 amperios, es, digamos, la corriente de diseño que me va a permitir hallar el conductor. Ahora, ¿cuánto me aguanta el conductor? Bueno, aquí va. La capacidad corregida del cable viene siendo la capacidad nominal, ¿verdad? Por el factor de distribución por la tubería, en este caso es 1, por la temperatura ambiente, pero esta temperatura ambiente le vamos a agregar otro factor o va a incidir otro factor que es de radiación solar. Aparte de la temperatura de los 42 grados que ya tenemos, hay que considerar la radiación solar. radiación solar. Entonces, el factor de distribución, ese es inducto, es 1, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque tenemos 3 cables, menos de 3 cables por tubería, ¿verdad? Estamos utilizando 2 cables nada más. Y por factor de temperatura ambiente, sería 0.87 para los 42 grados centígrados. Esto viene de tablas, ¿verdad? 0.87, 42 grados centígrados. Pero, ¿qué me dice? Que cuando les incide la radiación solar, entonces, hay una tabla que me dice que si está entre 13 milímetros y 90 milímetros del techo, ¿verdad? Si los conductores están por el 30, entre 13 milímetros, o sea, entre 1.3 y 9 centímetros, yo debo sumar 22 grados centígrados a la temperatura ambiente, ¿verdad? Eso también viene de tablas. Me dice que le sume 22 grados centígrados, ¿por qué? Porque también le incide la radiación solar, ¿verdad? Entonces, a la temperatura ambiente, que son los 42 grados que teníamos, le voy a sumar 22, me da 64 grados centígrados, ¿verdad? Y el factor para esa temperatura es de 0.65. ¿Qué quiere decir con esto? Que dentro del tubo, dentro de la tubería, en este caso de MET, ¿verdad? Que es una tubería de acero liviana, vamos a decirlo así, va a haber sin corriente, o sea, con una corriente de 0 amperios, ya vamos a tener 64 grados centígrados, que son los 42 que está incidiendo la temperatura, más 22 de la radiación solar. O sea, 64 grados centígrados con corriente 0. Ya por ahí ya tengo 64 grados centígrados. Por eso que estoy utilizando conductores que me aguanten 90, ¿verdad? Porque si utilizo conductores que me aguanten menos temperatura, entonces menos capacidad voy a tener. Entonces la capacidad corregida para el THN número 14, ¿verdad? Que era el cable que teníamos acá, que es el primero que habíamos hallado, me dice, bueno, 25 amperios por 1 por 0.65, 16.25. 16.25 está por debajo de ahorita digamos, del método 2 que estoy aplicando de 18 amperios, ¿verdad? 1.25 por 14, ya está por debajo, o sea que no me sirve este conductor. Me servía si estuviese aplicando esto, ¿verdad? Pero como lo estoy hallando más exacto, como la temperatura donde estamos hallando ahorita es 42 grados centígrados, en una pepa de sol allá en Paraguaypoa, entonces por eso es que me da otro valor aplicando este segundo método. Quiere decir que no me aguanta este conductor y por lo tanto debo buscar un conductor mayor, ¿verdad? Si estuviésemos utilizando conductores de este tipo. Sería 30 amperios por 0.65, 19.5. Esta sí me supera lo mínimo que estoy buscando, ¿verdad?
calibre número 12 THHN. Pero como lo ideal es hallar el conductor adecuado, que es el fotovoltaico, entonces nos vamos a los siguientes valores, ¿verdad? 1.5, que era el primero que habíamos hallado, que me aguantaba 24 amperios, le corrijo, le aplico el factor por temperatura y radiación y me baja a 15.6, o sea, 15.6 sigue quedando por debajo de los 18, o sea que este tampoco me sirve. Tengo que irme al inmediato superior. Por tabla me dice que es de 33 amperios, este XLP, por 0.65 sería entonces 21.45 amperios. Si me supera el mínimo que estoy pidiendo, que son 18 amperios. O sea, en definitiva, este es el conductor 2.5 de XLP fotovoltaico que debo utilizar, ¿verdad? Cuya capacidad corregida es de 21.45 amperios, ¿verdad? Entonces, por capacidad del conductor se puede utilizar el número 12, THHN, 90 grados centígrados, esta es la capacidad corregida, o el 2.5 milímetros cuadrados XLPE con esta capacidad corregida. Ahora bien, vamos a calcular por caída de tensión, pero vamos a hacerlo en otro video para que este no quede tan largo.